Saludos muy especial a los queridos alumnos del primer semestre de la Universidad Republicana en el área o en la cátedra que estoy regentando de Derecho Constitucional General. Es importante, antes de cerrar el primer ciclo de los 3 módulos, compromisos académicos que tengo con ustedes, hacer algunas precisiones respecto de aquí en adelante. La carga académica va a ser compartida, como lo hemos venido manifestando, a través de las exposiciones que dejamos en otrora para cada uno de los alumnos, ya sea de forma individual o en grupo, como lo asumieron ustedes de manera responsable y lo asumieron de manera voluntaria, sin ninguna imposición de ninguna naturaleza. Recordarles que ahora, como vamos a tratar la cátedra desde el punto de vista virtual y utilizando las últimas tecnologías en aras de contribuir al fenómeno político-social, en especial a ese fenómeno de pandemia que existe en el mundo y que no puede ser ajeno a Colombia, entonces seguiremos las instrucciones dadas por el gobierno nacional, gobierno distrital y en especial por las directrices estas que provienen de la organización de la Universidad Republicana. En concreto, informales que las exposiciones continúan y deben ser socializadas en los tiempos asignados para aquellas, y todos los alumnos de cada grupo que cursan en ese momento primer semestre en la Universidad Republicana deben tener conocimiento respecto de las exposiciones. De igual forma, deben ser socializadas por parte del responsable o los responsables del grupo a través del correo institucional o el correo que tienen cada grupo de la Universidad Republicana. No máximo 10 fichas o máximo 10 exposiciones en PowerPoint, en aras de que sea más concreto y fácil de darle lectura y aprendizaje. A mi correo académico debe llegar un día antes dichas exposiciones para revisarlas, y si es del caso, haré los aportes necesarios, repito, si es del caso, o las correcciones académicas que contengan dichas falencias en dichas exposiciones. Muy bien, ahora sí, en materia, y no olvidar que mi interlocutor válido va a ser el monitor o monitora de cada curso. A través de ellos impartiré instrucciones respectivas y también a través de los portales institucionales oficiales de la Corporación Universitaria República. Para cerrar este ciclo de la Cátedra de Derecho Constitucional General, lo voy a hacer de los aportes que ha hecho tres estados al derecho constitucional universal, al derecho constitucional moderno universal. Lo analizaremos desde el punto de vista de los aportes que han hecho tres estados: el caso de Inglaterra, el caso de Estados Unidos de Norteamérica y el caso de Francia. Para ello empezaré por el caso del aporte que ha hecho Inglaterra al derecho constitucional y sobre todo al derecho público moderno. Y en primer lugar mencionaré la teoría de la representación respecto de una institución política creada por allá en 1215, en la Carta Magna de 1215, de representación, el Maximum Concilium. Ahí se puede vislumbrar y se puede analizar las génesis del Parlamento moderno. Para ese entonces era un Parlamento unicameral,
sí, una representación que hacía y tomaba decisiones para representar a las clases que están subyugadas y oprimidas por el monarca absolutista. Este Magnum Concilio se creó para aprobar de aquí en adelante los nuevos impuestos y las leyes que expidiera el gobernante de turno o el monarca de turno, que en ese entonces era absolutista. Este parlamento, si se puede dar el nombre en ese entonces, sienta las bases fundamentales para lo que hoy se llama el Parlamento moderno. Repito, se crea a través de una cámara y con el tiempo, desde el siglo XIII en adelante, se viene a desarrollar profundamente es en el siglo XVII. Repito, esta institución la veremos ya cuando entremos a tocar a profundidad, la veremos a profundidad cuando entremos a tocar la función legislativa de todos los estados, que en algunos lados se da como a través de una Asamblea Nacional, a través de un Congreso de la República en el caso de Colombia, o a través de un Parlamento en el caso de Inglaterra, en el caso de Venezuela, en el caso de España, o el semi-parlamentario congresional que existe en Francia. Ese parlamento lo vamos a ver a profundidad allá en su debido momento en las próximas lecciones que vamos a impartir. Siguiendo con este tema, muy importante tener claridad que esta institución nace gracias al aporte que le hace Inglaterra al constitucionalismo moderno y al derecho público moderno desde los inicios del año de 1215. Luego, digamos que esa representación se da bicameral a través de las dos cámaras legislativas, a través de esas dos cámaras que hoy funcionan en Inglaterra y por lo general en todos los parlamentos que existen en el mundo, una cámara alta y una cámara baja. Digamos que esa cámara inicialmente unicameral nace en representación de las clases menos favorecidas, pero también con el tiempo adquieren mucho poder para poder tomar decisiones. Y ahí es cuando podemos ya vislumbrar y decidir y sacar a relucir el ideario liberal del liberalismo constitucional. Entre ellos, las libertades públicas dejan de ser ilimitadas y se convierten en libertades limitadas. Los derechos individuales se empiezan a consagrar en un texto constitucional, como lo veremos más adelante. El Parlamento, la teoría de la representación, un aporte muy importante Inglaterra, pero vamos a verlo después cuando desarrollemos a profundidad la lesión de las funciones del Estado, entre ellos la función legislativa. El segundo aporte que hace Inglaterra al derecho público moderno y al constitucionalismo moderno lo vemos desde el punto de vista de la formación de las garantías para la seguridad individual, y es el habeas corpus. Habeas corpus, que también está consagrado en la Carta Magna de 1215, y la tarea que tienen que hacer de ustedes desde ya es detectar qué artículo, identificar qué artículo de la Carta Magna de 1215 da las bases fundamentales para sentar esa institución que hoy en día es una institución universal de aplicación inmediata en garantía de los derechos humanos, repito, al día de hoy, llamada la institución del habeas corpus, que también sentó las bases fundamentales. La génesis se ve allá en la Carta Magna de 1215, que después se viene a connotar como un texto individual en Inglaterra en 1679. Este habeas corpus, repito, se da para garantizar nada menos y nada más que las libertades individuales.
Hoy en día esas libertades individuales están consagradas haciendo aplicación y gala al derecho constitucional aplicado a Colombia en el artículo 28 y 30 de nuestra Constitución de 1991, Constitución esta que está vigente. Importantísimo tener en cuenta ese análisis que estoy diciendo, y de igual forma deben ustedes bajar el texto del habeas corpus que se encuentra en internet, la de 1679, hacer un paralelo entre el artículo que está en la Carta Magna de 1215 con el texto individual que vota Inglaterra al mundo. Para ese entonces lo vota única y exclusivamente para el Estado inglés, pero posteriormente se convierte en una institución universal perpetua, que es el habeas corpus de 1679, y hacer un comparativo con los dos artículos constitucionales de nuestra Carta Política de 1991 vigente, el artículo 28 y 30, repito, de la Constitución de 1991. Los comentarios se harán a través de esta vía, a través de mi correo académico, Ferangulo Académico 2015, que fue socializado con anterioridad. Ahí tienen ya tarea para que todos ustedes empiecen a revisar y de igual forma a hacerse un análisis propio de la importancia que tiene este habeas corpus, ¿sí? Obviamente también la vamos a profundizar en su debido momento con todo el argor y la argumentación jurídica y académica que requiere dicha institución. De igual forma, el tercer aporte que le hace Inglaterra al mundo es nada menos que la implantación del sistema del gobierno parlamentario este, que surge precisamente de esa institución ya denominada, que cumple la función legislativa denominada el Parlamento. Es decir, el gobierno parlamentario, a diferencia del gobierno presidencial que polula por el mundo, y en el caso colombiano, el gobierno parlamentario surge de una de las cámaras parlamentarias creadas para ese entonces y que hoy se mantienen. Surge de la Cámara Baja o la Cámara de los Comunes, el gobierno parlamentario. No es de elección popular el gobierno de turno. Es decir, que en Inglaterra, cojo como ejemplo a Inglaterra, porque es Inglaterra el que le da ese aporte al derecho. Tocó hacer una pausa y activa en esta lección constitucional, en razón que no cumplí con mis propias reglas por la interrupción que hizo el celular. Pido disculpas a todos los compañeros, pero continuamos con esta inserción académica en aras de que ustedes sigan aprendiendo. Estábamos hablando del gobierno parlamentario que surge de la Cámara de los Comunes o la Cámara Baja, gobierno parlamentario que es de designación, no de elección popular, y tiene unas connotaciones y unas grandes diferencias que las vamos a ver en su debido momento también cuando miremos la función del Estado denominada la función ejecutiva o administrativa, pero por el momento les quiero manifestar que el gobierno parlamentario tiene unas connotaciones, hay una responsabilidad recíproca, volviéndonos montesquianos, cuando existe un control político al gobierno de turno respecto a alguna actividad pública o una función pública que tenga el gobierno de turno y este no cumpla con su debido, entonces le hacen un control político al Congreso, y de igual forma hay una responsabilidad colateral. ¿Qué significa eso? Que si en esa moción de censura al gobierno o al jefe de gobierno, que en este caso en Inglaterra se llama el primer ministro, la moción de censura prospera, se cae el primer ministro, jefe de gobierno de Inglaterra, con todo su gabinete. O contrario censo, el primer ministro puede disolver a su
nominador natural, que es la Cámara de los Comunes o la Cámara Baja, en cualquier momento lo puede disolver para llevar nuevas elecciones en Inglaterra. Es un poquito complejo, pero llegaremos el momento para que lo expliquemos. Digamos por el momento que el gobierno parlamentario es de designación en el ejercicio de la representación, más no, disculpen, más no es de elección popular como el gobierno presidencial o otra clase de gobierno que existen en el mundo. Otra de los aportes que le hace Inglaterra al derecho constitucional moderno o al derecho público moderno o al derecho constitucional moderno es la teoría del régimen constitucional. Es decir, que a través de unos textos que trae Inglaterra y que coloca a disposición en épocas diferentes después de la Carta Magna de 1215, vienen unos textos importantísimos que se llama la Petición de Derechos de 1628, el Agreement of the People de 1647, el Instrumento de Gobierno de 1653, el Habeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689. Todos tendientes a establecer un sistema de reglas superiores a los gobernantes. No olviden que ya los gobernantes en esa época tenían limitadas sus funciones en aquellos textos. Y eso fue el ideario principal del liberalismo constitucional, que fue base fundamental para que los estados se emanciparan de los diferentes sistemas de gobierno que existían en ese entonces, y recordar que las libertades públicas ilimitadas fueron limitadas a través de estos textos. Es decir, que todos estos textos que surgen en diferentes etapas de la vida constitucional inglesa ayudan al derecho público moderno para establecer que existen normas superiores a los gobernantes para que ellos también acojan esas normas superiores y obviamente se apliquen en el Estado constitucional. Eso se llama la teoría del régimen constitucional, tendiente a establecer un sistema de reglas superiores, itero, a los gobernantes. En esto consiste lo que se llama el régimen constitucional, que es un aporte que le hace Inglaterra al liberalismo constitucional postmoderno y al derecho público moderno. El segundo aporte lo vamos a ver desde el punto de vista de Estados Unidos de Norteamérica. Ellos también en ese entonces le dan grandes contribuciones al derecho público moderno y al derecho constitucional por obvias razones. Reiteramos que es Estados Unidos el que le da por primera vez un texto escrito con un preámbulo al mundo y en ese entonces a la emancipación de las 13 colonias de Inglaterra y que se convierten en los Estados Unidos de Norteamérica. Es el texto constitucional escrito que analizan muchos académicos, llamado la primera Constitución escrita de 1787, no sin antes recordarles que para el docente que les habla, la primera Constitución escrita que hay en el mundo es la de 1215, la Carta Magna, que ya fue objeto de estudio de estas lecciones de Derecho Constitucional General y por las explicaciones que di en ese entonces. Desen en cuenta cómo la Carta Magna de 1215 trae dos instituciones que se mantienen importantísimas, ya las recordamos ahí, el Parlamento, ¿sí?, la génesis del Parlamento y la institución del habeas corpus, y también tiene un preámbulo que es de aplicabilidad en ese entonces en la Carta Magna de 1215. Pero volvamos al tema. Estados Unidos de Norteamérica le hace ese primer aporte, la Carta Magna, o más bien la Carta Política o la primera Constitución Política de Norteamérica de 1787, texto que tiene más de 2 siglos.
se mantiene incólume. Obviamente han habido una serie de enmiendas se llaman a las reformas constitucionales que han habido en Estados Unidos, reformas constitucionales que han servido para dar claridad al respecto de las normas constitucionales que son genéricas, pero y no son ambiguas, sino genéricas, pero que se aplican en todos los estados. El segundo aporte que le hace Estados Unidos al derecho constitucional moderno o al derecho público moderno es el sistema de gobierno presidencial. Y ya empezamos ahí a hacer un paralelo entre el gobierno parlamentario y el gobierno presidencial. Aquí vemos que en el gobierno parlamentario, recordemos, surge de una de las cámaras que hacen parte del Parlamento inglés, mientras que el gobierno presidencial es de elección 100% popular, es de elección popular. Ahí empiezan a ver las grandes diferencias. Y es el gobierno, si bien es cierto, cuando comete delitos o comete algunas atribuciones arbitrarias, tiene un control político ante el Congreso. También es el gobierno presidencial de Estados Unidos responde ante sus electores cuando venga una nueva elección. Es decir, que ahí está la gran diferencia. La una es de procedencia parlamentaria, surge de la Cámara de los Comunes, que es el gobierno parlamentario, y el gobierno presidencial surge de la soberanía popular en ejercicio de la democracia participativa o directa del pueblo norteamericano. Esta institución del gobierno presidencial la recoge Colombia y gran parte de todos los estados denominados estados democráticos. Institución esta que es milenaria, repito, por más de 2 siglos. Entonces Colombia, como buenos fusileros que somos, como buenos copietas que somos, Colombia repite esta fórmula y hoy hay un gobierno presidencial. Haciendo la aclaración que llegaremos en su momento cuando expliquemos la función ejecutiva administrativa, que el gobierno presidencial es diferente al gobierno presidencialista y al presidencialismo. No hay sinonimia, una es consecuencia del otro, pero la primera institución que nace en el mundo y que le aporta Estados Unidos al derecho público moderno es el gobierno presidencial. Otro de los aportes que le hace Norteamérica al derecho público moderno o al derecho constitucional general es la forma de Estado federal. Forma de Estado federal, no sin antes decir que allá en Estados Unidos también hubo confederación de estados, pero eso no duró más de 4 o 5 años. Colombia también replicó esa forma de Estado en Colombia. Colombia también tuvo una forma de Estado confederal no más de 3 años y ahí fue lo que generó la guerra entre los confederales y los federalistas. Colombia tuvo también federalismo, claro que sí, pero después viene y tiene una república unitaria. Pero concentrémonos en la forma de Estado federal, haciendo una aclaración que las formas de gobierno son totalmente diferentes a las formas de Estado. No hay sinonimia, sino por el contrario, son 2 instituciones modernas que hacen aportes, tanto el Estado inglés como el Estado norteamericano, al derecho público moderno. Vuelvo y repito, llegaremos también a explicar cuando terminemos la teoría del Estado, las formas de Estado que han habido en la historia y los sistemas de gobierno que han habido en la historia, pero desde ya haciendo la aclaración que es una institución totalmente diferente a la otra. Formas de Estado es diferente a las formas de gobierno. ¿Sí? Entonces, la forma de Estado que le presenta y le aporta al derecho público de la forma de Estado federal es donde un Estado es una república, pero se subdivide en estados, y cada estado tiene su propia legislación, cada estado tiene su propia constitución, pero guardan coherencia y guardan supremacía constitucional hacia la constitución federal del Estado federal norteamericano, una forma de Estado. Algo parecido a lo que tiene Colombia, que se llaman departamentos. Hoy se llaman departamentos colombianos, pero aquí se les llama departamentos y en Estados Unidos se les llama estados. La gran diferencia entre la forma de Estado federal que se ha mantenido esta institución por más de 2 siglos
A la diferencia nuestra es que nosotros somos una república unitaria y tenemos solo un texto constitucional y una sola legislación, es decir, solamente hay un ordenamiento jurídico legal vigente para todos los departamentos y todas las expresiones mínimas de los entes territoriales, departamentos, distritos especiales o distrito capital, municipios, territorios indígenas y Bogotá, que tiene un régimen especial, sí, se compone de 20 régimen especial constitucional que se compone de 20 localidades por el momento. Es decir, que esa gran diferencia entre el régimen o más bien la forma de Estado federal a la forma de Estado de República Unitaria es que en Colombia hay un solo texto constitucional, reitero, y también hay una sola legislación. A diferencia de la forma de Estado federal, es que en cada Estado federal existe una constitución federal, pero también hay legislación individual por cada Estado. Por eso es que usted ve que en algunos estados está la pena de muerte para delitos atroces o de lesa humanidad, y en otros estados no está la pena de muerte, sino de pronto la cadena perpetua, o máximo, como existe en Colombia, máximo 60 años de cadena de prisión, o más bien prisión, que es el quantum punitivo que se le aplica a un ser humano. Eso lo vamos a ver en la función ejecutiva o administrativa, o más bien también cuando veamos el primer elemento territorial del Estado, que son las segundas lecciones de esta cátedra que regento del constitucionalismo general. Ya entrando en el cuarto aporte que le hace Estados Unidos de Norteamérica al derecho constitucional moderno, al derecho público moderno, es la independencia de los jueces, creando, ¿sí?, nada menos que la Corte Suprema de Justicia con sus tribunales y jueces. Es decir, que en cada estado hay un tribunal, ¿sí? Cada estado tiene un tribunal, ¿sí?, que tiene que ver con dirimir los conflictos que existen entre particulares y el Estado, entre el Estado y los particulares. Cada tribunal tiene autonomía, es decir, que están en una jerarquía dentro de cada estado. Pero ellos guardan jerarquía a nada menos que a la Corte Suprema de Justicia y los jueces también. Ese aporte lo hace Estados Unidos de Norteamérica, nivelando con ello, a la justicia en el mismo nivel de los poderes ejecutivos y legislativos, y coloca en el mismo nivel a la función judicial que está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, tribunales de cada estado y todos los jueces que están dentro de la República o del Estado Federal norteamericano. En Colombia hay algo parecido, hay una Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y en cada departamento o en cada ente territorial departamental existen los tribunales por las jurisdicciones diferentes que hemos tocado. En ello profundizaremos cuando toquemos la función judicial y cuando toquemos el elemento territorial que hace parte del elemento del Estado. Otro aporte muy importante, y de aquí surge una nueva tarea importantísima. Esa tarea es que por primera vez en el mundo, a través del fallo del juez Marshall, un caso muy denominado y es objeto de estudio de todas las especializaciones, es el fallo del juez Marshall del caso Marbury versus Madison en 1803. Este fallo lo tienen que bajar todos ustedes, queridos alumnos, leerlo y mirar de qué se trató dicho fallo, y deben hacer una reseña que deben entregar en el transcurso de los próximos 8 días, es decir, dentro de 8 días deben entregar esta reseña, sí, que no debe pasar más de 2 páginas del caso Marbury. ¿Qué entendieron ustedes como el caso de Marbury versus Madison y en qué consistió el fallo del juez Marshall? Pero desde ya les quiero anticipar que dicho fallo fue tan fundamental
para crear la excepción de inconstitucionalidad. Excepción esta que hoy en día es universal y en el caso de Colombia, haciendo constitucionalismo general aplicado, está en el artículo 4 constitucional, donde habla de que toda norma inferior que vaya en contravía de la Constitución, cualquier operador judicial puede fallar en excepción de inconstitucionalidad cuando vea que una norma inferior o una ley esté en contravía de la Constitución, pero la aplica al caso en concreto. Y ese fallo produce nada menos y nada más que un fallo interpartes, es única y exclusivamente para las partes. Cuando alguien decreta la excepción de inconstitucionalidad, en este caso en Colombia, que es el artículo 4, a través del artículo 4 constitucional, está fallando en excepción de inconstitucionalidad, pero su fallo produce efectos interpartes. No saca del ordenamiento jurídico la norma que inaplicó por ser o por ir en contra de la Constitución bajo su criterio de interpretación constitucional. Contrario censo, cuando hay un control de constitucionalidad, porque este es otro medio de control, lo que le aporta Norteamérica a través del fallo del juez Marshall, es otro medio de control de constitucionalidad, cuando alguien demanda por inconstitucional una norma y la saca a la Corte Constitucional del Ordenamiento Jurídico, entonces ahí sí produce unos efectos erga omnes, que significa efectos para todos los asociados del Estado colombiano. Fallo muy importantísimo, reitero, hay que leerlo, entregar una reseña, máximo 2 hojas de este fallo importantísimo y que aprendieron. Ya les di las bases, les acabo de explicar de qué se trata y qué proviene, pero lo que ustedes tienen es que detectar por qué la Corte Suprema de ese entonces, a través del juez Marshall, da ese fallo y le da a la humanidad y a todo el globo terráqueo una institución que fortalecerá a partir de 1803 el derecho público, nada menos que la interpretación constitucional, y cuando hay una norma de carácter legal en contravía de la supremacía constitucional, que es la constitución política, entonces no se saca este ordenamiento, sino se inaplica la ley y se aplica en contrario la constitución política. La profundizaremos, haremos una clase especial sobre este fallo, pero para ello es importante que ustedes lean dicho fallo importantísimo, y si es posible lean también de dónde surge ese fallo, porque este fallo es importado de Inglaterra, el caso Bohan, de un médico en Inglaterra. Pero por el momento es el caso, únicamente tienen que leer el caso de Marbury versus Mason y el fallo que hace el juez Marshall. Y de igual forma, con este fallo se crea una jurisdicción especial para proteger la supremacía constitucional. Y es por eso que en algunos estados se crean los tribunales constitucionales, pero en el caso de Norteamérica se le da la jurisdicción constitucional a la Corte Suprema de Justicia para empezar a controlar que las leyes, todo el desarrollo legal que hace Norteamérica, sí, no vaya nunca en contravía de su texto constitucional, repito, que tiene de vigencia más de 2 siglos. Después de este pequeño break, reanudamos esta lección de los aportes que le hace 3 estados al derecho constitucional moderno y al derecho público moderno. Por último, vamos a tocar los aportes que le hace Francia al derecho constitucional. En primer lugar, recordar que Francia es la que le entrega los antecedentes importantísimos de la división tripartita del poder de ese entonces, a través de alguien que se llama Charles Louis II, el barón de Montesquieu. Un aporte de la división tripartita que ha sido estudiada a profundidad en estas lecciones de derecho del primer módulo, denominado
teoría del derecho constitucional. Francia es la que le da ese aporte, no sin antes recordarles que el primero que analizó y detectó la división tripartita del poder cuando analiza las constituciones del Imperio griego es Aristóteles. Después viene nada menos que nada más que Santo Tomás de Aquino, el padre de Aquino, Santo Tomás de Aquino, también un ius naturalista, le da también un aporte fundamental al tema y le da trascendencia a la división tripartita del poder para dar algo importantísimo en la división de la teoría de la división o la separación de la religión del Estado o del gobierno civil. ¿Sí? Después Maquiavelo también aporta en su libro El Príncipe, aporta con base a la teoría que desarrolla todo su contexto es Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Y también Locke, John Locke, el padre del liberalismo clásico, llamado así, quien le da aportes importantísimos a la teoría constitucional y al ideario del liberalismo constitucional. Son ellos quienes desarrollan en todo su contexto, en todas sus obras académicas, la división tripartita del poder. Ya vamos terminando esta corta pero importantísima lección para terminar, repito, el primer módulo de los 3 que debemos vencer en el derecho constitucional general, denominado la teoría del derecho constitucional. Terminando este módulo, empezaremos el módulo de la teoría del Estado. El siguiente aporte que le hacen los enciclopedistas, corriente esta que surge en Francia, nada menos es que ellos son los encargados de divulgar todo ese ideario liberal que vimos, más de 7, 8 idearios liberales, que los trabajamos en los diferentes textos, tanto en la Carta Magna de 1215, en la Declaración de Virginia de 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, después, en el texto, o más bien antes de la Declaración de 1789, el primer texto constitucional escrito, que es la Constitución norteamericana, ¿sí? Y después esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre se convierte en una Declaración Universal, ¿sí?, que marcó las pautas y los ítems en defensa de los derechos humanos. Entonces, todo ese ideario liberal constitucional surge en la famosa corriente académica llamada los enciclopedistas. Muy bien, de igual forma es en Francia, a través de Juan Jacob Rousseau, quien le bota una institución hermosísima, pero la recoge y la amamanta de las democracias que surgieron en el Imperio griego. Así de sencillo. Es Juan Jacob Rousseau quien habla de la soberanía popular cuando invierte la pirámide y coloca como supremo o como suprema autoridad o como poder supremo al pueblo y baja al gobernante de turno. Y trae la teoría que la voz de Dios es la voz del pueblo. Con ello, coloca a disposición de la modernidad y del derecho constitucional moderno y del derecho público moderno la teoría de la soberanía popular. Y pegada a la soberanía popular es Rousseau el que da el aporte de la democracia participativa o directa. Pero también es allá donde surge también la soberanía nacional a través de Emmanuel Sieyès, quien la desarrolla en todo su contexto después de John Locke. Estamos recordando los temas que hemos venido tratando para terminar, finiquitar el primer módulo del derecho constitucional para arrancar en la próxima lección con la teoría del Estado. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitida el 26 de agosto de 1789 como consecuencia de la Revolución Francesa y posterior, hace parte fundamental de la primera Constitución escrita de Francia de 1791, porque Napoleón la obliga a que sea incluida la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano al preámbulo.
Ese es un aporte importantísimo de Francia al mundo y que se ha quedado. Se ha quedado y con base en esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que después se convierte en el 48 como la Declaración Universal, después de la posguerra, de las dos guerras mundiales, se convierte en la Declaración Universal, texto que ha sido incólume, que no ha sido modificado y que se mantiene para la defensa de los derechos individuales, pero también para lo que más tarde se empieza a llamar los derechos humanos, que surgen por allá a través de un texto encontrado en Persia que se llama el texto, o más bien el cilindro de Ciro. Allá es donde se empiezan a vislumbrar los famosos derechos humanos, que en su momento hablaremos un poquito al respecto. Pero digamos que esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano son unos aportes que hace Francia al derecho público moderno, importantísimo. Pero también otro de los aportes que hace es otra modalidad de sistema de gobierno llamado el sistema de gobierno convencional o de asamblea, ¿sí? Que fue constituida en la implantación de la segunda constitución escrita de Francia de 1793, que en su debido momento, cuando lleguemos a analizar la función ejecutiva o administrativa, ahí ya haremos un paralelo entre, recuerden, el sistema de gobierno parlamentario que es inglés y el aporte que hace Norteamérica al sistema de gobierno presidencial, y otro que hace Francia, que es el sistema de gobierno a través del gobierno convencional o de asamblea, que sirve para los gobiernos socialistas, importantísimos para ello. Entonces, aquí, queridos amigos, he hecho un resumen y con ello repito, itero, terminamos el módulo, la lección primera de las 3 que debemos vencer de la cátedra denominada Constitucional General y denominada el primer módulo denominado el derecho constitucional, teoría del derecho constitucional, recordando que se trató un concepto de derecho constitucional, que es el objeto del derecho constitucional, qué es el encuadramiento de los fenómenos políticos, que es el objeto del derecho constitucional, qué son los fenómenos políticos sociales, cuáles son los frutos o consecuencias del ideario liberal. También vimos una gama importantísima del ideario del liberalismo constitucional, y con esto rematamos dicho módulo, cerrando para arrancar en la próxima clase con la teoría del Estado, que repito, ya les toca, es compartida, la responsabilidad académica ya a partir de este momento es compartida. No olviden las 2 tareas que dejé dentro de esta lección de terminación del primer módulo del derecho constitucional, en especial la tarea del habeas corpus, que deben leerla y bajarla y tenerla allá en su carpeta de derecho constitucional, pero también tienen que tener claridad meridiana cuál fue el aporte principal que le hace Estados Unidos al derecho público moderno, que es leer el fallo del juez Marshall, denominado que producto del caso Marbury versus Madison, y ahí tienen que hacer una reseña máximo de 2 hojas. Tienen 8 días, queridos alumnos, para vencer esa tarea, y dentro de 8 días máximo tienen que entregarla a mi correo institucional que socialicé, y vuelvo a repetirlo, feranguloacadémico2015@gmail.com. Cualquier cosa, mi interlocutor válido es el monitor o monitora de cada curso. Les deseo a todos ustedes una feliz noche, terminen de pasarla bien. No olviden que tenemos que tener en cuenta las recomendaciones que hace la universidad en estos temas, y mientras se regulariza el sistema y este fenómeno político, en especial sobre el tema de la salud, seguiremos comunicándonos a través de este medio. Cualquier observación, estoy presto a realizarla y atenderla con mucho agrado. A todos, una feliz, pero feliz
tarde académica y no olviden las tareas a todos los cursos, el curso 1A, el curso 1B, el curso 1H y el curso 1G. Todos tienen que hacer esas tareas al unísono en 8 días. Tienen que presentar en la reseña del fallo, reitero, del fallo denominado caso Marbury versus Madison, fallo del juez Marshall de 1803, que le aporta al derecho público nada menos y nada más que la institución universal que garantiza una estabilidad y una interpretación constitucional llamada la excepción de inconstitucionalidad. Muy buenas tardes a todos.